manifiéstense. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a comenzar a grabar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Fernando no nos va a acompañar, salvo cuando pueda, porque tiene que hacer. Los martes él es un día pesado para él. Y muy bien, siguen entrando. Vamos a tomar una fotito. Vamos a tomar fotito. Voy a dejar de compartir para tomar fotito, para que nos vean un poco todos. Ahorita les comparto el enlace. Cambiar diseño. Voy a poner montones. Ahí. Ahí. A ver, ¿alguno que se anime a prender la cámara? ¿Ah? Bueno, yo lo tomo de todas maneras. Ahí vamos. ¿Alguien que prenda? ¡Eso! El Isaac. Maciel. A ver, saluden al departamento que para ellos. Muy bien, ya. Sufi. Muy bien. No se olviden, los que no han aceptado, por favor, si no, no van a tener acceso al formulario. No les va a avisar. Ya, vamos a comenzar primero a compartir toda la pantalla. Y vamos acá. ¿Ya votaron todos? Isaac, ¿ya votó? Sí, doctora. Muy bien. Oiga, demoró el OMPE, De Morón, la OMPE, porque yo dije a las 10, el punto, nada, no se podía. Fue como 10:25 que se activó. Ok, vamos a iniciar la grabación. Inicio. Hecho. Muy bien, estábamos viendo la ejecución dineraria que, como siempre, hay que buscar con lupa. Y lo último que vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta regulación que nosotros tenemos, que es una anomalía, ¿no? Es auténticamente una anomalía, se debe a la incomprensión. Por eso gasto tantas palabras y me agoto. No saben cuánto me agota esto en explicar lo que en otros lados no hay nada que explicar. Hay que explicar cómo es, ¿no? Cómo es, y no estar haciendo todos estos preliminares en el sentido de que lo que el código aparece en una ejecución, cuando lo que se pretende dinero, el código ha suprimido el acto fundamental con el cual se identifican los bienes sobre los cuales se va a operar, que es el embargo, ¿no? Nos han quitado el embargo como actuación ejecutiva que estaba presentísima, como lo está en todos lados con cualquier nombre, presentísima en la regulación anterior, porque es obvio que si la ejecución para obtener dinero es un actuar sobre bienes, pues tiene que haber un acto, ¿no? Hay un acto con el cual estos bienes vienen identificados, ¿no? Donde parecería que no se necesita, y así, para gloria de Juan Monroy Gálvez, no se ha puesto, no lo ha puesto él, es en la llama de ejecución de garantías, pero inclusive en la ejecución de garantías, o sea, cuando ya tenemos preseleccionado el bien sobre el cual se va a operar, el embargo debería ser acto necesario. Por ejemplo, en Colombia lo es. También ellos tienen la ejecución
hipotecaria, y pese a que tienen la ejecución hipotecaria, el primer acto ejecutivo es el embargo de ese bien hipotecado. ¿Por qué? Porque eso es como marcar, ¿no? Marcar, que quede marcado que el bien ha dejado de ser una garantía para convertirse en el bien, ¿no? En el bien que servirá para concretamente satisfacer determinado crédito a través de un actuar sobre ese bien. Esto, si no se entiende, pues estamos como estamos, en donde el embargo ha desaparecido de la estructura del proceso de ejecución, con la consecuencia que solamente está previsto como medida cautelar, ¿no? Como medida cautelar. Eso es una distorsión mental grave. ¿Por qué? Porque la medida cautelar emula la medida ejecutiva y no al revés. La medida cautelar se puede, a un cierto punto de la historia, de la secular historia procesal, sobre todo debido al ingenio de los prácticos, los comerciantes italianos o del territorio italiano, se quebró algo que era uno de los pilares del derecho romano, que a la ejecución solamente se podía ingresar si ya se tenía una sentencia, y como consecuencia era impensable que antes de la sentencia ya se pudieran tomar bienes en garantía, ¿no? O algo así. Esto recién se logra mucho más adelante en el derecho medieval italiano, cuando renace el comercio. Justamente en ese renacer comercial entre ciudades, había la posibilidad de que ese comerciante que había comprado una determinada mercadería en una determinada ciudad, pues se fuera de esa ciudad sin pagar, ¿no? Y entonces surge fundamentalmente bajo el nombre de arresto la toma de bienes de ese, ¿no? De ese deudor que podía fugar. Primero había que tomarlo a él y lo que se llevara, lo que quisiera llevarse de esa ciudad, muebles, ¿no? Y se permitió el arresto, que era una anticipación del embargo, una anticipación de lo que en ese entonces, bueno, era el piñus, o el apiñoramiento, dependiendo de la palabra utilizada, como actuación ejecutiva, que solamente podía realizarse en el proceso de ejecución. Y entonces estos genios inventaron la medida cautelar a imagen, lo que hoy llamamos medida cautelar, a imagen y semejanza de la medida ejecutiva, pero no con la misma amplitud, solamente para los muebles, y en la eventualidad que hubiera un peligro de fuga del deudor, porque eso era lo que, y fundamentalmente para los extranjeros, no para los locales. Si ustedes, pero también el local podía escaparse, se van a ver la regulación de lo que en Suiza, según los diversos idiomas, ¿no?, oficiales que existen en Suiza. En alemán es el Arrest, igual que en Alemania, ¿no? El Arrest o la Chagie Conservatoire, una cosa así, en Suiza, o en francés, donde hablan francés, o en italiano, que se le llama secuestro conservativo, los mismos nombres del derecho actual en los diversos países de referencia. También ustedes lo encuentran en Suiza, y fundamentalmente esta medida cautelar está prevista cuando hay un peligro de fuga, y pensada sobre todo para un no residente en Suiza. O sea, está casi en su estado puro
porque es una ley muy antigua, es del año del siglo XIX, es una ley de ejecución suiza, federal suiza, y ahí está, ¿no? Ahí está la medida cautelar que en parte, ¿no? En parte es más restringida que la medida ejecutiva que se llama, según los idiomas que se utilice, pignoramento en italiano, Fahndung en alemán, Sasi en francés, depende del nombre, que es ahí a secas, ¿no? eh, y que por lo tanto tiene un ámbito más ancho, ¿no? Puede ser sobre inmuebles, puede ser sobre créditos, puede ser sobre muebles. Y eso es lo que lamentablemente el legislador peruano, el que hizo el código del 93, no entendió, pensó que había una duplicación de regulación y pensó que el embargo del juicio ejecutivo, tal como estaba previsto, no recuerden, nunca olviden ese número 2 del índice del código original del código, era una duplicación del embargo preventivo, y eso es un error conceptual muy grave que ha significado la ablación del embargo como medida ejecutiva en el Código 93 y algo que nunca ha sido reparado, ¿no? Es un vacío que se ha provocado a la regulación que conlleva desde el lado práctico que en aquellos procesos, como son todos los procesos en los que no existe preconstituida una garantía real, ¿no? En donde por lo general el que la tiene pues activa el proceso especial de ejecución de garantías, que como dijimos es un proceso de ejecución de garantías, perdón, es una ejecución dineraria especial, en donde la especialidad está justamente dada porque está preseleccionado el bien y como tal se ahorran una serie de actuaciones que en el otro caso, en los otros casos, es decir, en la generalidad de los casos, sí son necesarias, ¿no? Y la peculiaridad de la ejecución de garantías es que desde la demanda todo está listito para enajenar ese bien, es decir, para rematarlo porque está ya tasado, porque se tienen los elementos para con el certificado de gravámenes, para hacer el aviso de remate que vamos a ver hoy día. Y entonces un poquito todo está listito para que el acto número 2, ¿no? El acto número 2 del órgano jurisdiccional, si es que el ejecutado bien intimado para cumplir no cumple en ese plazo generoso de 3 días que le da la ley, para que, ni tampoco plantea lo que en su momento veremos que se llama contradicción, pues el acto número 2 del órgano jurisdiccional sea disponer el remate del bien, porque ya tiene todos los elementos para que ello proceda. Entonces, en eso está su especialidad, cosa que no ocurre en la generalidad de los casos. ¿Por qué? Porque cuando uno presenta una demanda, a diferencia de lo que ya claramente desde hace más de 20 años han establecido los españoles, en la demanda no puede pedir que se embarguen bienes. Ni siquiera lo puede hacer ahí. ¿Por qué? Porque si uno tuviera la osadía de poner en la demanda, ¿no?, que interpongo demanda ejecutiva contra fulanito a fin de que se me pague, porque hay que ponerlo así, la suma de no sé cuánto, y pidiera en base al título ejecutivo, y cuenta como siempre la historia del título, no es que pueda pedir dentro de la propia demanda o inclusive en un otro, si digo que se proceda al embargo de los bienes, no sé cuánto. Si uno tuviera la osadía de ponerlo, por ejemplo, otro, si digo que pido que se embarguen los bienes del deudor y indica los bienes que conoce un poco emulando lo que ha dispuesto la ley española para España, no para Perú, ciertamente.
el juez resolvería lo siguiente, ¿no? Pasaría a determinar si la ejecución procede en base al título y de ser así, emitirá el mandato ejecutivo, resolución, si todo va bien, resolución número 1, que ordenando a fulanito, el ejecutado, la sociedad que se trate, o en general el deudor ejecutado, cumpla con pagar. Si está inspirado le pone un plazo, si no le pone plazo, la suma de no sé cuántos, por lo general con extremos y líquidos, aunque el demandante se haya dado el trabajo de liquidar, lo cual es toda la anomalía, ¿no? Es todo el producto de la anomalía con la que tenemos que convivir. Y al otro sí, pídase, ¿no? Pague la suma de no sé cuántos, más no sé qué. A veces le pone plazo, a veces no le ponen plazo, porque la ley no tiene el plazo establecido. Bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. Y punto y coma. Al otro sí, ese que pedía el embargo, pídase conforme a ley. O sea, pídase conforme a ley. ¿Y cómo es conforme a ley? Pues lo que dice en la diapositiva, con la cual cerramos casi la semana pasada, tiene que pedirse como medida cautelar. ¿Y cómo se pide como medida cautelar? Tema que también vamos a ver, es decir, presentando una. ¿Por qué? Porque nosotros religiosamente hemos establecido que la tutela cautelar en el ámbito del proceso civil, en el civil, implica la formación de un cuaderno cautelar. O sea, yo tengo mi expediente, ¿no? Tengo mi expediente, en este caso sería el proceso de ejecución, que tiene el número 422 del año 2025, ¿no? Digamos que ese sea su número. Pues yo tengo que pedir, ¿no? Si ese es mi 425-2025, ese es mi expediente, pues yo no puedo pedir allí mismo el embargo, tengo que pedirlo como se piden las medidas cautelares, es decir, con una solicitud separada, de la cual abre un cuaderno cautelar paralelo, un subexpediente que lleva el mismo número, que ya me olvidé el número, pero que dice cuaderno cautelar. Entonces uno tiene que presentar una solicitud cautelar, por lo demás tiene que además pagar una tasa judicial por medida cautelar en función de la cuantía. Ya pagó su tasa por calificación de título, ahora tiene que pedir la medida cautelar, para lo cual tiene que pagar su tasa judicial y debe cumplir los requisitos del 610. Cuando veamos el cautelar vamos a ver que el 610 son los requisitos de la solicitud cautelar, que implica pues todo lo que hay que pedir. Yo pido el embargo del bien no sé cuánto, que es el que conozco, ¿no? Fundamentar por qué, ¿no? Fundamentar por qué lo pido, imagínense por qué lo pido. Esa es la gran diferencia. ¿Y para qué? Para que una medida cautelar proceda, lo veremos en su momento, en términos generales, se requiere la concurrencia de los requisitos del artículo 611. ¿No? Y el 611 le dice al juez qué debe estar presente en ese caso para conceder una medida cautelar. O sea, tiene que haber la apariencia de la existencia del derecho, porque aquí tenemos título, no tenemos una apariencia, tenemos un título que habilita la ejecución. Y que haya un peligro de que si no se dicta la medida, ¿no? Eso se llama el periculum in mora,
la tutela jurisdiccional, la efectividad de la tutela jurisdiccional, lo estoy amoldando, porque no es que lo diga explícitamente así, se frustraría, ¿no? Por eso es cautelar, protege, protege. Entonces, se forma el cuaderno cautelar cuando mi solicitud, con mi tasa, mi solicitud fundamentada, cumpliendo con todo lo del artículo 610, y el juez podría no conceder. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia entre que sea un acto, esto viene concebido como un acto algo eventual, paralelo, que podría o no existir, y existirá solo si hay un peligro. Yo he visto en ejecuciones, o sea, en procesos de ejecución, que se pide conforme a la regulación del cautelar, que se pide medidas cautelares, se pide el embargo, ¿no? El embargo de qué sé yo, qué bien, y el juez le dice, pero le declara inadmisible la petición, dice, justifique por qué lo pide, porque hay que cumplir con el artículo 611 que dice que tiene que haber una razón que justifique la medida cautelar, si no, no se lo doy. Y justifique, pero ¿por qué lo tengo que justificar? Si estamos en la ejecución es sobre bienes, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad que el juez lo deniegue. Mira, no, lo que tú me justificas no considero que es una justificación. Además hay que ofrecer contracautela, hay que ofrecer una garantía por los daños que podría provocar la medida cautelar. Es que lo que no se entiende es que aquí no estamos ante una medida cautelar, sino que estamos ante algo que es distinto y que siempre, antes de que llegaran los bárbaros del CPC, pues era parte integrante de la estructura de la ejecución, como lo es en todo el mundo. En todo el mundo en donde hemos desechado, se haya desechado la ejecución sobre el cuerpo del deudor y se procede sobre sus bienes, ¿no? Sus bienes son los que responden por la obligación, los bienes que integran, o los derechos sobre bienes, para ser más precisos, que integran el patrimonio, es el lado activo del patrimonio del deudor, son los medios, son los bienes medio, hasta donde sean necesarios para satisfacer al acreedor, en dinero, con dinero, ¿no? Los bienes vienen, si no son dinero directamente, vienen transformados en dinero, y esa es la gracia del proceso de ejecución. Al haber quitado, ¿no? Al haber quitado este acto como indispensable, hay un error, aparte de evidenciar el error conceptual, el no saber qué cosa es un proceso de ejecución cuando lo que se pretende es dinero, y concibiéndolo siempre como medida cautelar, pues estamos ante que hay que pedirlo siempre, y el riesgo es que pedirlo como si auténticamente se tratara de una medida cautelar va en un cuaderno aparte, desligado de las dinámicas del, entre comillas, proceso de ejecución, cuando debería ser parte de él, ¿no? Debería ser parte fundamental, porque como lo han entendido muy bien y lo han plasmado muy bien, les invito a revisar la ley de enjuiciamiento civil española, que está muy clarita, envidiablemente clara en este aspecto. Si no se logra encontrar bienes susceptibles de ser embargados, la ejecución se sobresee, o sea, se acaba por esta idea, ¿no? Que es una idea
que es la que yo trato de transmitirles, ¿no? De que si no hay bienes en el patrimonio del deudor ejecutado, no hay, estamos ante una ejecución imposible, ¿no? Una ejecución imposible porque no hay con qué operar. Esta mañana, escuchaba que ha modificado la Superintendencia de Banca y Seguros, ha modificado algunas disposiciones relativas al seguro, al llamado seguro de desgravamen, esta palabra que a la mente no le viene nada a uno, ¿no? Que en realidad es un seguro que toma, antes era obligatorio cuando uno tomaba un préstamo de un banco, y para el seguro frente al riesgo, por lo cual uno pagaba, ¿no? Pagaba parte de lo que tenía que pagar por tomar el préstamo, era también el seguro de desgravamen, y ahora se ha establecido que es facultativo para determinados préstamos, es obligatorio para los créditos hipotecarios, que son a largo plazo, ¿no? Y por lo tanto existe la más alta probabilidad de que existe el riesgo asegurado, que es el riesgo de que el sujeto quede inhabilitado, el deudor, o muera. Y entonces la periodista le preguntaba, estaba una chica, una señora, una abogada de la superintendencia, que explicaba todos estos cambios que se van a, todavía no están vigentes, pero van a entrar en vigencia, en virtud del cual no necesariamente, aunque los bancos lo van a imponer, tenga usted la certeza, no necesariamente va de suyo que el tomar un préstamo bancario va a implicar contratar a su vez un seguro de desgravamen que se va pagando como se pagan las cuotas de devolución del préstamo, como parte del todo. Y dice, ay, cuando le preguntaba a la periodista con toda inocencia, pero han establecido que cuando no hay seguro de desgravamen, son los herederos, ¿no? En caso de muerte del deudor, son los herederos los que heredan la deuda, ¿no? Como si fuera una gran novedad, ¿no? Entonces, muy bien, la abogada de la superintendencia explicaba, pero ese es el régimen general. Pero lo que responden son las deudas, ¿no? Responde por las deudas, son los bienes del deudor fallecido, ¿no? No son los bienes de los herederos personales, ¿no? ¿Por qué? Porque por los bienes, ¿no? Las deudas no se heredan en el ordenamiento peruano. Por ley, los que heredan dentro de los límites de lo heredado, o sea, subentran como deudores, serán deudores en cuanto sucesores del deudor, eso es automáticamente, pero su responsabilidad es intra vires hereditatis, por ley, ¿no? Por ley. Es decir, esto es dicho, es difícil, es dentro de los límites de lo heredado. Es decir, el patrimonio personal del deudo, de los herederos, no responde por las deudas de su causante, ¿no? Del decurius, como se suele decir, y lo verán ustedes en sexto, por las deudas del fallecido, ¿no? En otros ordenamientos, para que esto sea así, tiene que aceptarse la herencia con beneficio de inventario, que significa aceptación limitada. En el Perú esto es por ley, ¿ah?
o sea, es el régimen legal establecido en el libro de sucesiones del Código Civil. Y eso permite también establecer que si el causante muere, no hay seguro de desgravamen, ese llamado sí que cubre el riesgo de muerte o incapacidad del deudor, pero sobre todo el caso de muerte, que es donde más se evidencia, y el causante muere siendo deudor, ¿no? Siendo deudor. Pero no tiene ni medio, tiene solo deudas y no bienes, y lo dijo muy bien la abogada de la superintendencia. Si no tiene bienes, bueno, pues échate a llorar. Pues no lo dijo así, ¿no? No tiene bienes el causante, pues subentrarán como deudores, pero son deudores que no responden con sus bienes personales, los sucesores, sino responderán dentro del límite que es la nada, de lo heredado. No han heredado nada, por lo tanto, en el caso que el acreedor pues pretenda contra ellos, ellos podrán decir, un momentito, ¿no? Eso es lo que se llama, momentito, nuestros bienes no responden por las obligaciones del causante. El causante no tenía bienes, ha fallecido sin bienes, por lo tanto nosotros estaremos ahí como deudores, pero no respondemos con nuestro patrimonio, con los bienes. Y eso lo saben muy bien los acreedores, sobre todo los acreedores profesionales, aunque no podría poner las manos al fuego sobre ello. Una ejecución sin bienes que respondan por determinada obligación es una ejecución imposible. Y eso debería, si nosotros fuéramos coherentes en plasmarlo esto, aparecer desde el comienzo. Es decir, como repito, por más que suene majadero, suena majaderito, como los españoles, eso están mirando otros, ¿no? Con envidia, que el propio ejecutante debería hacerlo en la demanda, ¿no? En la propia demanda decir yo ignoro, pero no se puede hacer eso, ¿no? No se puede hacer eso. Los españoles le han impuesto al ejecutante decir, si conoce bienes, dime cuáles son los que conoces, dime si esos que conoces son suficientes, y si no conoces o son insuficientes, pide, ¿no? Pide en la propia demanda de ejecución, pide la localización y búsqueda y localización de bienes del deudor. Y si esa búsqueda es infructuosa, repito, se sobresee. ¿Ah? Se sobresee la ejecución. O sea, no se puede despachar ejecución si no hay bienes. O sea, no se puede arrancar con la ejecución si no hay bienes conocidos. Aquí procedemos a la loca, ¿no? A la loca. Presentamos una demanda ejecutiva vacía de contenido, en donde el juez emite un mandato vacío de contenido y dice paga, porque si no paga, iniciamos la ejecución y no se sabe con qué, ¿no? Después, si el ejecutado no hace nada, obviamente no paga. Yo no conozco a ningún ejecutado que haya pagado. Entre otras razones por lo que dijimos, no sabe dónde, no sabe cuánto, no sabe cómo, no sabe todo, nada le dicen. Y sobre todo, esa amenaza no amenaza a nadie, porque es una amenaza casi abstracta. Vamos a iniciar la ejecución, mira que tú, si tú no, si tú no pagas, vamos a iniciar una ejecución. ¿Y cómo? Bueno, no pasa nada, el ejecutado no hace ni medio, el juez emite esto que por el 1069 es un auto ordenando llevar adelante la ejecución, y si no se ha pedido en paralelo el embargo fructuoso, es decir, que se haya encontrado bienes, simplemente no va a haber forma de actuar esto. O sea, o se ha pedido sí o sí el embargo de bienes
y se ha logrado embargar bienes, o eso que dice el 728 no va a ser posible, porque lo que dice el 728 es, una vez firme la resolución que ordena llevar adelante la ejecución, el juez dispondrá la tasación de los bienes. Pero ¿cuáles bienes? Debemos entender entre corchetes agregados por nosotros, los bienes embargados. Y si no hay bienes embargados, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay bienes embargados? Si no hay bienes embargados, porque yo de ejecutante ignoro que hay bienes, o habiendo pedido el embargo de bienes que sí conozco, me la han declarado improcedente, ¿qué se hace? ¿Cómo se sigue adelante la ejecución? Ustedes en estos casos que yo les voy, ¿no? Que ya, porque allá todavía cuando me acepten todos, espero a la una que estén aceptados todos los que están matriculados en el Zoom, más los que estén con expectativa de serlo. Como el caso de David, ¿no? Espero que los tenga todos y los puedo agrupar. Yo estoy esperando que me envíen la relación para hacer los agrupamientos. Y se va a encontrar con unos casos extraños, algunos grupos. Por eso yo pienso que la actividad está compuesta en dos partes, la actividad, pienso. Todavía no lo he plasmado, porque primero hago los grupos y después plasmo la actividad. Y okay. Que sea en dos partes. Primero un informe escrito y luego un videíto para que todos puedan compartir las experiencias con los otros, ¿no? Y los ponemos ahí a disposición. Los ponemos a disposición, chiquititos, tampoco para que no me ocupen tanto en mi drive personal. Y entonces, ahí se van a encontrar con cosas raras, un par de grupos, un par de casos. Los jueces han llegado a lo que otrora, ¿no? Otrora era el artículo 703 del Código y ahora está en el artículo 692A del Código Procesal Civil, y pese a ello el proceso ha evolucionado, una cosa rara. Les llamo la atención así, ahorita en abstracto, pero tengan mucho cuidado que tienen que analizar bien el casito que yo les pongo a vuestra consideración. Porque se va a encontrar con una cosa rarísimas, que son las rarezas que surgen, ¿no? Que surgen en este proceso de ejecución dineraria que está mutilado, le han quitado partecitas y le han quitado el acto esencial, ¿no? Este acto necesario para poder llevar adelante una ejecución, que es la individualización de los bienes sobre los cuales actuar. ¿Qué ocurre si es que el ejecutante no ha pedido, hasta que se llega a la firmeza de la resolución que ordena llevar adelante la ejecución? No la firmeza, o sea, vamos a la secuencia. El juez ha emitido el mandato, ¿no? Ha pasado los días para que el ejecutado plantee lo que el código llama contradicción, y el juez, normalmente a requerimiento de parte, porque no es que no lo haga de oficio, y el juez ha emitido esta resolución,
llamada auto que ordena llevar adelante la ejecución. Esa que todo se va a encontrar en sus casos, que todos los jueces de la República lo llaman auto final. O sea, en esta locura, ¿no?, que vivimos desde hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre si el ejecutante, conforme a la regla del cautelar, no ha pedido el embargo de bienes del ejecutado porque no los conoce, porque ha hecho toda la búsqueda y no ha encontrado bienes? Ahí se evidencia, que justamente se ha hecho todas estas inútiles actuaciones para llegar al momento de llevar, donde el juez ordena llevar adelante la ejecución, y si el ejecutante ignora bienes, pues esa ejecución no encuentra un mecanismo, ¿no? O sea, no encuentra bienes con los cuales se pueda auténticamente llevar adelante la ejecución, que en este caso ya significa pues comenzar a tasar los bienes, convocar a remate, intentar enajenar los bienes a través del procedimiento de remate, y si todo va bien, obtener el dinero para satisfacer al acreedor. Esto no se puede hacer si no tenemos bienes individualizados, fijados ya. ¿Qué puede hacer un ejecutante? Pues el Código nace, les he puesto solamente el momento inicial y lo que está vigente hoy, porque en el medio se modificaron una serie, la solución del Código, la original, estuvo contenida en el artículo 703 y es la manifestación de no entender nada, de no entender nada. El texto original, o sea, cuando digo original, es el texto publicado en marzo de 1992, cuando se publicó el código, se promulgó el código, y decía así, miren ustedes, si al expedirse sentencia en primera instancia, esto estaba colocado en el 703, es el ejecutivo de dinero. Era originalmente el ejecutivo de dinero, ¿no? Si al expedirse sentencia, ese que tenía una así llamada sentencia, ¿no?, y lo llama ni más ni menos si al expedirse sentencia en primera instancia, ¿no?, como si se tratara de un proceso de declaración. El ejecutante, ese ejecutante, desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, bienes así secas, de bienes, y atención, como lo he puesto en negrita ahí, nótese que no dice, voy a ponerlo grande, que no dice bienes susceptibles de embargo, ni siquiera allí quiere emplear la palabra embargo. La existencia de bienes, de propiedad del deudor, solicitará se le requiera para que dentro del 5º día señale bien libre de gravamen bajo apercibimiento de ser declarado en quiebra. Esto se escribió cuando todavía en el Perú existía vigente la ley llamada Ley Procesal de Quiebras, que en realidad se llamaba Ley de Quiebras, del año 1932, en donde el primer acto del procedimiento de quiebra era la declaración de quiebra del deudor. Entonces, bueno, dijeron, bueno, esto demuestra además que quien lo escribió no sabía qué cosa era la quiebra. No sabía qué cosa era la quiebra, porque no hay quiebra posible si no hay bienes del deudor. Pero digamos, aquí es una amenaza. Oye, nombras bienes, se le requiere para que dentro del 5º señale bien libre de gravamen bajo apercibimiento de ser declarado en quiebra. O sea, le dice, oye, deudor ejecutado, designa tus bienes, porque si no, lo haces en 5 días,
Entonces vamos a declararte en quiebra. Esto es mal que bien una forma de manifestación de bienes, es decir, en donde el deudor, ¿no? El deudor a diferencia del sistema español, pero en el sistema español también existe la manifestación de bienes. El juez puede llamar al deudor, no es el juez, el órgano ejecutivo, puede llamar al deudor para que manifieste qué bienes tiene. O sea, el acreedor también puede pedirle, porque esos son los dos sistemas coexistentes. Cuando un acreedor ignora la existencia de bienes en el patrimonio del deudor, solución medieval, mantenida en el derecho alemán, es el llamado al deudor para que manifieste qué bienes tiene. Eso todavía existe en el derecho alemán, es el medio para transparentar los bienes. Esto estuvo vigente también en el proceso penal hasta que ha sido eliminado por el código del 2004, ¿no? En donde el código del 2004 ya el embargo ha sido el embargo, bueno, también ahí han sufrido el embate del Código Procesal Civil en la regulación del embargo en el Código para los efectos penales, ¿no? Ya no se embarga, se habla como entonces de embargo preventivo, como medida cautelar, sino embargo a seca. Y en la parte como el juez penal también es un juez ejecutor, pues la regulación de la ejecución ante el juez penal, por la parte de la reparación civil, carece del embargo como actuación ejecutiva. Pero en el código de 1940, ¿no? Al procesado penal le decía, oye, ¿tú qué bienes tienes? El juez instructor tenía que interrogar al investigado, ¿no? Al investigado, al instruido, ¿no? En la instrucción, la primera fase, la fase de investigación, a cargo del juez, pues era él el que le decía, ay, ¿tú qué bienes tienes? ¿No? Y así le trataban de usted, de tú, ¿no? ¿Qué bienes tienes tú? O sea, era el potencial deudor tenía que manifestar sus bienes. ¿No? No es que el Ministerio Público, luego el Ministerio Público como titular de la acción penal, inclusive, o el actor, lo que ahora se llama el actor civil, tuviera él que hacer la búsqueda, ¿no? Había también, era inquisitivo también en la búsqueda de los bienes, es decir, había que requerirle al propio potencial deudor de la reparación civil que manifestara sus bienes. Es una solución alemana. Es una solución que viene del derecho medieval en realidad. Y es una de las soluciones. En Alemania, que la figura todavía existe, pero ya por efecto de las reformas que se han hecho un poco en toda Europa, también ha introducido la búsqueda oficial del patrimonio del deudor, pero sigue existiendo la manifestación de bienes. Si el requerido para que manifieste bienes no lo hace, viene incluido, no es que viene declarado en quiebra, viene insertado en lo que se llama una lista negra, que es algo así, es una lista negra de renuentes, ¿no? De renuentes, incluso puede, si es tan renuente, puede ser mandado preso, porque está incumpliendo un deber de hacer, o sea, manifestar qué bienes tiene. Y lo siento, pero aparte de que pueda ser mandado preso, lo que más temen los deudores en Alemania es ser puestos en esta suerte de lista negra, que es algo así como estar en una central de riesgo. Es decir, es alguien que se vuelve sujeto peligroso a los efectos de su operar en el mundo económico, ¿no? O sea, ningún banco le va a dar un préstamo, no le van a dar una tarjeta de crédito, jamás, si se trata de personas naturales. Y toda esta manifestación de bienes es una forma, viene
con su yapa, la amenaza es ser puesto en la lista negra, y así se llama, en una lista negra de deudores que le trae consecuencias funestas a quien no manifiesta bienes, o sea, a quien no lo hace. Podría decir yo no tengo nada, podría decir yo no tengo nada, y entonces ¿qué hacemos? Pues no hay ejecución posible, ¿no? En tanto y en cuanto sea verdadero esto, ¿no? Que no tiene nada, ¿no? Que no tiene nada. Porque hay que decir no solamente los bienes presentes, sino también los pasados, y si es una persona natural, los bienes conyugales, ¿no? Los bienes de la sociedad conyugal. Bueno, esto no sé qué tan bien le vaya a los alemanes, pero es una figura muy antigua, que también la tiene en Austria, que la salida frente al desconocimiento del acreedor de la existencia de bienes pertenecientes al deudor que puedan responder eficazmente por esa obligación, ¿no? Pero miren lo que decía el texto original: de no señalarse bienes dentro del plazo 5 días, concluirá el proceso ejecutivo aunque la sentencia hubiera impugnado. Ahora, esto era consecuencia de la declaración de quiebra, porque la declaración de quiebra implicaba un proceso universal con el llamamiento, con juntar todas las ejecuciones que tuviera el mismo deudor y un llamamiento al resto de acreedores para que se apersonaran al juicio de quiebra para que se le reconociera su crédito. Eso es antaño, antaño. Pero lo cierto es que el ejecutivo terminaba, ¿no? Concluirá el proceso ejecutivo aunque la sentencia hubiera sido impugnada, etc. ¿Ah? Y se declarará la quiebra del ejecutivo, siguiéndose el proceso según la ley de la maternidad. Esta es la diseño original. Pero luego, pues, creo que tiene ustedes el curso de concursal. Lo que ocurre a fines del año 92 es que se da la primera ley, llamada ley que deroga la ley de quiebras del año 32, que es la ley de reestructuración empresarial, y esta ley de reestructuración empresarial va a incidir, ¿no? Va a derogar la ley procesal de quiebras, por lo tanto nos estaba mandando al desvío, y este 703 va a ser sustancialmente modificado a lo largo del tiempo en paralelo a la modificación de lo que hoy se llama el procedimiento concursal. Siempre el artículo 703 manteniendo siempre el momento. En todas las versiones del artículo 703 que se van a tener hasta la última, que es de la ley 32.101, ¿ah? Va a ser ese el momento, y de hecho sigue siéndolo en lo que está vigente. Es decir, el momento en buena cuenta para que el acreedor se dé cuenta, hoy no hay bienes, no conozco bienes, no es al comienzo en la demanda, ¿ah? Que debería decir, oiga, si yo no conozco bienes, pues yo tengo que pedir en la demanda, ¿no? Debería más o menos significar, si el sentido común funcionara, debería significar que en la propia demanda el juez pidiera que el demandado, el embargo de bienes, de los bienes que indique los bienes que indique el deudor, ¿no? El ejecutado, ¿no? Ignorando bienes, una cosa así, ¿no? Pero no, como esto no estaba fuera completamente de visión, porque ese embargo que hay que pedir es solamente una medida cautelar, el momento para que el acreedor se dé cuenta, hoy no tengo bienes individualizados, es después de esta resolución, esta así llamada sentencia, que era la sentencia del artículo 701 del Código Procesal Civil, ese que, al igual que hoy, desde el 1069 es un auto, esta es la sentencia que, no promovida en contradicción,
el juez, sin más trámite, dictará sentencia ordenando llevar adelante la ejecución. No, pero es después de la sentencia, después, ¿no? Después. ¿No? Después. Y no al comienzo, que es lo sensato que ocurra. ¿No? Lo sensato, no sé, espero poder transmitirles esto. Lo sensato es que desde el comienzo, que yo, ejecutante, ignoro bienes, hay un mecanismo para superar esa ignorancia, que es que el propio deudor manifieste bienes. Muy bien, eso debería funcionar desde el comiencito, no después de que se dicta sentencia. Esto es una consecuencia del concebir al proceso ejecutivo, como se llamaba originalmente en el código. Hoy el proceso así llamado único de ejecución, ese tramito, ¿no? Esa introducción, ¿ah? Esa fase introductoria, como un proceso de declaración y no como un proceso de ejecución, ¿no? Eso es una manifestación clarísima para mí, ¿no? Que recién después de la sentencia, ahora del auto, ahí es donde salta, no hay bienes, no hay bienes, si no hay bienes, hay que procurarlos y vamos a pedirle al deudor que los manifieste, ¿no? Que los manifieste. Y si no los manifiesta, ¿qué pasa? Sobre esto se incidió hasta el decreto legislativo 1069, ¿no? Hasta el decreto legislativo 1069, se siguió manteniendo el artículo 703 colocado dentro del proceso ejecutivo, obligación de dar suma de dinero, esa era su ruta, ¿no? Y se decía, ¿no? Siempre con el mismo encabezado, si al expedirse sentencia en primera instancia el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad, solicitará se le requiera, esto siempre se ha mantenido, para que dentro del quinto día señale bienes, ¿no? Señale bienes. Esto fue cambiando y fue cambiando sustancialmente el apercibimiento. Derogada la ley procesal de quiebra en el año 96, cuando se da la segunda ley de reestructuración empresarial, se le da un nuevo contenido al artículo 713 y se dice bajo apercibimiento ser declarado en insolvencia. Y esto luego es modificado en el año 2000, se le hace unos ajustes hasta llegar a la ley a la ley del procedimiento concursal del año 2002, en los tiempos de Toledo, en donde se le da la versión última conforme a la ley al artículo 703, que es bajo apercibimiento de ser declarado en estado de concurso. En realidad no era en estado de concurso. No era en estado de concurso, sino de disolución y liquidación. Es la última versión que se le da al artículo 703, que en realidad debería ser bajo apercibimiento de ser declarado en estado de concurso y remitirse a la comisión, ¿no? A la comisión de procedimientos concursales del INDECOPI. Ahí estábamos hasta que interviene el decreto legislativo 1069, que agarra su código y deroga todas estas disposiciones, ¿no? Desde el 697 hasta el 703, las deroga todo el Ejecutivo por obligación de dar suma de dinero y las deroga, es un decir, o sea, las elimina de ese punto y las manda a las disposiciones generales cambiando una que otra palabra. Y eso es lo que ocurre. Y el artículo 703, que lo era el famoso 703, se vuelve el 692A. ¿Ah? Que siguió estableciendo, ¿no? Siguió estableciendo el 692A, lo mismo, pero adaptado a la nueva terminología, más o menos, del decreto legislativo 10 introducida, ¿no? Introducido.
eliminando la palabra sentencia y sustituyéndola por auto, ¿no? Porque la sentencia desapareció, la sentencia que era del Ejecutivo, 703 estaba en el Ejecutivo, así fue sustituida en vía general, en las disposiciones generales, por la emisión siempre de un auto. Hasta que, un poco a requerimiento, el 692A, ¿no? Quedó siempre en ese contexto, si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda a llevar adelante la ejecución en primera instancia, ya ve por si estaba equivocado, estaba y está. El ejecutante desconoce la existencia de bienes propiedad del deudor, aquel solicitará que se requiera a este para que dentro del 5º día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que con su realización se cumpla el mandato de pago bajo apercibimiento, y es aquí, originalmente era bajo apercibimiento de ser declarado en liquidación, en disolución, no, liquidación y disolución. No en estado de concurso, sino en disolución y liquidación. Eso es el 1069. O sea que lo cambió, o sea, lo único que hizo fue adaptar la primera frase poniendo auto en lugar de sentencia, porque antes, en todas las versiones que tuvo el 713 decía, si al expedirse sentencia en primera instancia el ejecutante desconoce, ¿no? Siempre esa redacción se mantuvo y ese es el momento clave. El 1069, al trasladarlo, cambia. Dice, al expedirse ya no sentencia, sino el auto, y aquí se equivoca porque dice que resuelve la contradicción. ¿Y qué pasa en aquellos casos en que no ha habido contradicción? Así que esto tiene que leerse en todos los casos en que se manda llevar adelante la ejecución, ¿no? Ese es su momento. Aunque no esté firme, ¿sí? Ese es el momento. Entonces, el 1069 se mantiene, adapta la terminología, pero mantiene el apercibimiento que era el de ser al deudor declararlo ya en liquidación, disolución y liquidación. Es decir, no en simple concurso, sino que ya había que hacer una liquidación de su patrimonio. Es decir, se saltaba la fase, ¿no? Se saltaba la fase de decidir el destino del deudor en el procedimiento concursal y tenía que irse frente al procedimiento para liquidar el patrimonio del deudor. Mire que el presupuesto es desconocer bienes. Entonces, lo que hace el 1069 es eliminar algo, ¿no? Algo que estuvo presente en todas las redacciones del 703, que es de no señalarse bienes dentro del plazo, concluirá el proceso ejecutivo. Eso desaparece. Desaparece. Y cuando se hace la última reforma, que es la que está vigente, que es la ley 3291, es una reforma que nace, esta ley, un poco a solicitud. Es una versión corregida y alterada de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, presentada por el Poder Ejecutivo a instancia, elaborada por los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, que habían elaborado un proyecto de ley muy técnico, interesante de ser leído. Váyanselo. Es interesante verlo, pero llega al Congreso de la República en los tiempos de Humala. E introduce esta ley, la ley 3291, es la ley que introduce el registro de deudores judiciales morosos. Esta ley, ¿no?
que es una idea que nace originalmente del ministerio, obviamente del Poder Ejecutivo. ¿Para qué? ¿A instancia de quién? A instancia de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI. O sea, la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI se quejaba de que tenía sus anaqueles llenos de lo que otrora era el 703 y luego se volvió el 692A, que lo único que les hacía era perder tiempo. ¿Por qué? Porque ellos publicaban, siguiendo el procedimiento establecido en su propia ley, publicaban la declaración de disolución y liquidación y no pasaba nada. Es decir, esos deudores no tenían ni medio, ni los acreedores se presentaban y terminaban sobreseyendo el procedimiento concursal por falta de concurso. No había ni acreedores, no había nada. Y entonces, pero estaban llenos de estas cosas que aparte que les costaba, no conducían a la y implicaba que distraían sus energías y entonces estas cosas que deben haber sido miles, ¿no? Miles de expedientes estos que conducían al vacío. ¿Por qué? Porque estamos ante un deudor que no tiene ni medio. O sea, si no puede haber ejecución singular sobre bienes particulares, singulares, si el deudor no tiene bienes, pues mucho menos puede haber una ejecución concursal, pues, que también es una ejecución cuando se decide la liquidación del patrimonio del deudor para distribuirse la torta proporcionalmente en función de los créditos y el orden de los créditos de cada uno, dentro de los diversos órdenes. Espero que estudien concursal, que es un tema muy bonito. Si es que no hay, número uno, concurso, porque es concursal, significa que tiene que haber por lo menos 3 acreedores que pidan ser satisfechos, ¿no? Que pidan el procedimiento, o sea, que se presenten para reconocimiento de créditos. Y además tiene que haber bienes. Si no hay bienes ni hay acreedores, eso iba como por un tubo al sobreseimiento. Entonces era simplemente un vacío procedimiento que conducía a la nada. Y entonces se quejaron y formularon, decían, estamos llenos de estas cosas que no sirven para nada y nos distraen nuestras energías para realmente nuestra función dentro del sistema, que es pues sustancialmente ocuparnos de las crisis empresariales para encontrarle un remedio. Moraleja, se presentó este proyecto por el Ministerio de Economía, que es el que propone la creación de un registro de deudores judiciales morosos para que desembocara todo lo que antes terminaba con una especie de antesala del cementerio en la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI. Entonces vamos al registro, ¿no? Y el registro, lo que se decía, ¿no? Es que este registro, el estar en este registro, en el proyecto de deudores judiciales morosos, equivale a la declaración de incobrabilidad de las deudas a los efectos tributarios. Y eso estaba puesto en el proyecto de ley. Lo cierto es que entra al Congreso y el Congreso no, el que tenemos hoy, pues sí que es horrible, que es de muy baja calidad, pero hemos tenido congresos de muy baja calidad desde hace tiempo, sobre todo en temas tan técnicos, y entonces este proyecto es sometido a la comisión, a las varias comisiones del Congreso, el proyecto del Ejecutivo, incluso se fusiona con otros proyectos que estaban enderezados a la... Espérense que voy a verificar aquí cuántos vamos. ...103.
Me faltan 2 todavía. 103. A ver, antes de la pausa voy a hacer un llamamiento, ¿no? Y entonces, se da esta ley que crea, porque si ustedes se van a ver la ley completa, la 30291, la pueden buscar inmediatamente, lo que hace es instituir el registro de deudores judiciales morosos y en las disposiciones modificatorias modifica el artículo 392A, que era el numerillo dado por el decreto legislativo 1069, y establece lo que cambia, la única parte que cambia es la parte final, y tampoco completa lo que se le quedó, se olvidó, lo que hicieron el 1069, que cuando se hacía efectivo el apercibimiento se acababa el proceso de ejecución. Tampoco lo pone. Y estos tampoco lo ponen, ¿no? La ley 32 tampoco lo integra. Entonces, el presupuesto, ahora sí, vamos al texto vigente, que es lo que nos importa, que esto está vigente del año 2014, creo, por ahí. Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción, atención, y manda llevar adelante la ejecución en primera instancia, esto es lo que está vigente, pero debemos entender que no es solamente cuando se ha promovido contradicción, sino cuando no se ha promovido y por esa razón se manda llevar adelante la ejecución, el ejecutante desconoce. Recién en ese momento, o sea, antes, claro, porque no puede efectivizarse el 728, el juez dispondrá la tasación de los bienes. ¿Qué bienes? ¡Ay, no hay bienes! ¿No? No hay bienes. Hay que pedir. No hay. Ahí, en la propia, a esto sí, esta petición se hace en el propio expediente de ejecución. El ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel, o sea, el ejecutante solicitará que se requiera a este, o sea, al ejecutado, qué feo está escrito, para que dentro del 5.º día, 5 días se parecen desde el 703 original, señale uno más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente grabados, sigue sin decir que es para los efectos del embargo, a efectos de que con su realización, no dice la palabra embargo, se cumple el mandato de pago, se cumple el mandato de pago. Esta es la redacción del 1069. Pero aquí viene el apercibimiento que está vigente desde la vigencia de la ley 30 de 2001. Por el juez de declararse deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en el registro de deudores judiciales morosos a solicitud del ejecutante. Para esto pasó como un año antes que implementaran este registro y que está implementado y lo podemos mirar aquí en la página del Poder Judicial. ¿Mm? Está acá. Ustedes entran al Poder Judicial. Está el registro, está por acá, debe estar por acá, es algo que nos hayan cambiado. Consulta de registros judiciales. ¿Verdad? Consulta, ¿verdá ahí? Aquí está. Consulta de deudor judicial moroso. Esto se demoraron en implementarlo, ¿no? Entonces uno pone persona natural, persona jurídica, pone el nombre, ¿ah? Pone llena los campos y ve si este sujeto está nuestro deudor, que puede ser persona natural, persona jurídica, ¿no? Puede ser cualquier deudor, que puede ser deudor. Y pone aquí, si persona jurídica, estos indican razón social. Bueno, llenando estos campos uno puede ver, porque es un registro abierto al público, ¿no? O sea, es un registro público. Que es algo así como una versión moderna, ¿no? Es una versión moderna, era así una vez,
a los deudores en el derecho castellano, ¿no? Les ponía un sombrerito o un sayo, ¿no? Les ponía un sombrerito y los paseaban por la calle para poner en evidencia, ¿no? Poner en evidencia que eran deudores. Ese es el San Benito, ¿no? Este sayo que se le pone encima del San Benito, uno de los tantos sayos, una especie de mantel, de oprobio, ¿no? Era una parte de las penas infamantes por ser deudores. Y esto es una reedición modernizada en donde cualquier deudor, ¿no? Cualquier deudor que llega a esta circunstancia por ausencia de bienes, se le pone allí, ¿no? Y también se pone, bueno, esto de deudor judicial amoroso. Y no hay más regulación que la que está en la ley sobre el registro, pero es un registro, la regulación es tan lagunosa, este artículo 692 de por sí es bastante lagunoso, que hubo que dar un reglamento, ¿no? Y se trató de integrar con el reglamento, es un reglamento aprobado por decreto supremo, atención, como debe ser, ¿no? Reglamentado por el Ejecutivo, que es justamente del 2014, que aprueba el reglamento de la ley, la ley que crea el registro de deudores judiciales morosos, que en el artículo 4 del reglamento dice verificar la inscripción, o sea, lo que viene después, que es lo que debería estar en la ley, pero no la han puesto en la ley, ni en la ley ni en el propio artículo 692A. Verificar la inscripción del estado de deudor judicial moroso de la parte demandada, el juez sin más trámite y de oficio declarará la conclusión y archivamiento definitivo del proceso bajo responsabilidad. Es decir, lo que no se puso en el 692A, que aparecía en el 713 en todas sus versiones, que si no se, ¿no? Manifestaba bien y se hacía efectivo el apercibimiento y concluía el proceso por carencia de bienes, ¿no? Se ha puesto en el reglamento. Eso ya de por sí, Isaac, nuevamente, por reglamento, no podemos ampliar lo que no dice la ley, ¿no? Sobre todo esto, no puede haber normas procesales reglamentarias. Pero nuevamente hemos hecho trizas el principio de legalidad. Claro que por lo menos es decreto supremo, ¿no? Y no se lo han dejado hacerlo a la Suprema, al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y con la precisión puesta en el reglamento, que la inscripción en el registro de deudores judiciales morosos no extingue la obligación del deudor. Faltaría. El hecho de que yo no tenga bienes, yo deudora no tenga bienes, no significa que deje de ser deudora. No tengo bienes y por lo tanto el que está en dificultades es el acreedor, porque si yo no cumplo espontáneamente no hay con qué hacérselo de manera sustitutiva, ¿no? Que dice, sí, es que me veía congelada en el otro lado, que dice, mire, dicho registro constituye título suficiente para que el acreedor a que hace referencia el artículo 692A del Código Procesal Civil, en caso así lo considere, le atribuya los fines tributarios y contables pertinentes. Esto es lo que no se puso en la ley, que era la idea fundamental del proyecto del Ejecutivo, que en lugar de transitar por la Comisión de Procedimientos Concursales, simplemente para que la Comisión de Procedimientos Concursales determinara que no era posible seguir adelante con el procedimiento concursal
por inexistencia de bienes o de concurso, y lo que abría la puerta para que se pidiera lo que en la ley esa se llama, es largo el discurso, se llama quiebra, pero no es la quiebra en el estilo antiguo, sino es una quiebra toda peruana, que es en realidad la declaración, la emisión de la sentencia de defunción, una sentencia que declara, según aparece en la ley del procedimiento concursal, eso, ¿no? Es que la obligación es incobrable. ¿Y para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve esto? Esto no sirve para los fines de la ejecución. Sirve esa declaración de incobrabilidad, que era todo pues, una serie de pasos para llegar solamente a ello, era para fines tributarios y contables. Contables y como consecuencia a tributarios, porque esto es lo que se llama era el presupuesto para el castigo de la deuda. ¿Qué es el castigo de la deuda? Esto tiene que preguntarle a los contadores. Es porque cuando yo tengo un crédito, es parte, ¿no? Un crédito es mi activo, es mi cuenta por cobrar, que está en el balance, ¿no? En el balance como un activo, ¿no? No como pasivo, ¿no? Como un activo. Y en consecuencia, si yo tengo muchos créditos, muchas cuentas por cobrar, que no he cobrado, sigue siendo mi activo, porque es mi activo. Entonces, castigarlo es sacarlo del activo para mandarlo al pasivo, lo cual me trae una ventaja desde el punto de vista de la consistencia de mi patrimonio, ¿no? O sea, me va a disminuir mi patrimonio, ese sobre el cual tributaré, ¿no? Todas estas son operaciones contables. Para hacer legítimamente, más allá de determinado monto, porque esta es una regulación que tiene la SUNAT, más allá de determinada entidad de un crédito, tenía que seguirse el tormento. Primero pedir la ejecución ante los jueces, la ejecución singular. Si se ignoraban bienes, entonces había que pedir que se les declare en liquidación, ¿no? En disolución y liquidación. Yo no sé qué, para las personas naturales, cómo podía funcionar eso, y que se le remitiera a la comisión del INDECOPI. Entonces la comisión de INDECOPI, tras una serie de pasos, todo a costo, todo en vacío, pues llegaba a la conclusión de que no podía emitir una resolución de sobreseimiento por ausencia de concurso o por ausencia de bienes, y recién había que regresar al Poder Judicial para pedir que se declarara en quiebra, se declarara en quiebra, y después de declararse en quiebra, se emitieran los certificados de incobrabilidad, y recién ahí podía castigar. Largo vía crucis para el pobrecito acreedor. ¿Qué acreedores son estos? Son acreedores de tercera categoría, ¿no? Tributariamente hablando, esos que tienen que llevar contabilidad, no para las personas naturales. Las personas naturales, si yo fuera el acreedor, a mí que me importa tener un certificado de incobrabilidad, no me sirve para qué quiero hacer un cuadrito, ¿no? Para ponérmelo acá atrás, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Entonces, de ninguna manera es útil. ¿Eso es útil para quién? Sustancialmente para los bancos, ¿no? Para los bancos que además por regulación de superintendencia, cuando tienen cuentas por cobrar, tienen a su vez que hacer una serie de operaciones contables, ¿no? Una serie de operaciones contables llamadas provisiones, que es un costo para la entidad bancaria, aunque sea contable, un asiento contable. Y entonces esto, a la postre, estar en el registro de deudores judiciales morosos reemplazaría el engorroso procedimiento ante la Comisión de Procedimientos Concursales. Entonces basta que se registre allí para que sea cual sea el monto,
sea suficiente para contablemente ponerlo, castigar la obligación. O sea, equivale al certificado de incobrabilidad, a los efectos contables y fundamentalmente contables tributarios. Entonces, si tenemos presente esto, ¿esto qué significa? Esto significa un uso distorsionado de la herramienta procesal, proceso de ejecución, para unos fines contables. Bien podría haber encontrado otra solución, o por lo menos que esto pasara con el mínimo costo posible para el propio sistema judicial, que es desde la demanda, ¿no? Que en la demanda el propio ejecutante pidiera, ya te doy la última chance, ejecutado, te doy la última chance, porque es en el propio interés. Pero no es de la propia demanda, no es de la propia demanda. No es desde la propia demanda, es desde, ¿no? Tiene que haber demanda, mandato, quizá ejecutado que plantea contradicción, resolución de la contradicción, o si no se ha planteado contradicción, la emisión de este auto que ordena llevar adelante la ejecución, recién allí podría pedirse que designe bienes, ¿no? Para llegar a su inscripción en el registro de deudores judiciales morosos, que la única finalidad, la única utilidad para el ejecutante es contable tributaria. O sea, es un uso distorsionado de la herramienta procesal, ¿no? Para fines completamente distintos, porque se lanzan allí a sabiendas que no se podrá llevar adelante una ejecución. Y esto es algo pues que muestra la distorsión, ¿no? La distorsión en que estamos sumergidos de lo que es un proceso de ejecución. Esto, repito, como ocurre en España, debería saltar desde el comienzo, pero no para fines tributarios. Debería saltar desde el comienzo en el sentido, para fines tributarios podría inventarse un procedimiento ante la propia autoridad tributaria sin estar distrayendo las energías de los órganos judiciales en estas cosas. Pero lo que queda claro es que sin bienes, ¿no? Sin bienes, esto es importante que lo tengan presente, solo después de la emisión del auto que ordena llevar adelante la ejecución, aunque no esté firme, se puede apelar. Si no se embargan bienes, porque no se sabe si los hay, recién ahí se puede pedir que el ejecutado nombre bienes para el embargo. Es para el embargo, tenga la certeza, no lo dice la ley, pero es para el embargo. Tampoco allí, ni siquiera los que hicieron el 1069 tuvieron la osadía de poner la palabra esta, que parece una mala palabra, ¿no? Y si el ejecutado no nombra ningún bien, el proceso de ejecución, la ejecución se acaba por falta de bienes. Claro. Y a lo más que ocurre es que se inscribe en este registro de deudores judiciales morosos que, como está acá, pues es abierto a todo el mundo, ¿no? Y se quedarán allí hasta que no cumpla, ¿no? Hasta que no cumpla. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. La idea es una función coercitiva, ya que estamos hablando de ello. Hace unos años, en Italia, el garante de datos personales, o sea, la autoridad garante de los datos personales, que en ese momento era, pues, ay, se me ha ido el nombre ahorita, que ya murió, un gran jurista, lo estoy viendo y no me viene el nombre, pero
se dictó la autoridad en garantía de los datos personales y estableció en una resolución que lamentablemente yo le he perdido porque es de muchos años atrás, Stefano Rodotà, era Stefano Rodotà. En ese momento el garante, y que es un ente autónomo, es una autoridad autónoma, a diferencia de nuestro que garante, que es un personaje que ni sabemos quién es alguien muy importante, que normalmente es un gran jurista que ocupa en Italia ese cargo. Y el primero fue Rodotà. O sea, lo que queda en evidencia, ¿no? Es que se da esta disposición del garante, dice que en los procesos, sobre todo de ejecución, no se puede poner en todos los actos que sean de público acceso, no se puede, ¿eh? No se puede poner el nombre del deudor, que es parte de la información que no tiene por qué ser pública. Y de hecho, si uno entra, esto ha sido ya está consolidado. Vamos a ver el Tribunal de Monza. Les voy a enseñar una cosita. Estoy en Italia. Vamos a ver. Bueno, esta es una página. No me interesa. Patrocinado. Este. A ver. Vamos a ver. Esta es la resolución que ordena el remate. A ver. Venga, aquí hay un hueco. Dice, viene eliminado todo. Este es un acta de audiencia. Dispone. Aquí está bueno. Si ustedes entran cualquiera para ver esto, dice, ¿no? Apartamento, no sé cuánto, no sé qué, ¿verdad? De propiedades, de comunidad de bienes, de plena propiedad, en comunión de bienes, aquí están los nombres, están todos borrados. Es el deudor. Todo está borrado, todo lo que es la indicación del deudor. Y bueno, aquí hay una serie de cosas en donde toda la información, que es una información pública, no está el nombre del deudor, ¿no? O de los deudores. De hecho, bueno, ahí está, no está, se pone el acreedor, pero no el nombre, la designación del deudor, porque se considera que nadie tiene por qué saber, nadie tiene por qué saber que fulanito es deudor de alguien.
y que es tan deudor que ha llegado a una ejecución. O sea, estamos nosotros en las antípodas, porque nosotros hemos creado ni más ni menos que un registro público que lo puede consultar cualquiera en cualquier parte del mundo y saber que ese sujeto es un deudor. Pues estamos con, digamos que nuestros valores son distintos a los europeos, pero lo primerito, gracias a un poco a la sensibilidad de Stefano Rota, en su momento, los valores son completamente distintos, ¿no? Y bueno, espérese un minuto. Un minutito. Convendrán conmigo, ¿no? Y que estamos con valores distintos en Italia que en Perú, en Europa en general, ¿no? En donde los nombres de los deudores no pueden ser colocados. En Italia, por disposición del garante. En España no lo sé, no lo sé, pero yo me imagino que más o menos andan en la misma nota. Con todo, lo cierto es que nosotros tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar que llegue, no es al comiencito, ¿no? Es al comiencito, en donde salta la ausencia de bienes, justamente por haber eliminado el embargo o un acto de ejecución y tener conciencia de que no hay ejecución posible si no hay bienes del deudor. Pues prorrogamos este momento para un momento producto de la incomprensión del proceso, de lo que es el proceso de ejecución, o lo que era en su momento el ejecutivo, ¿no? A un momento en el cual ya se han realizado actuaciones todas en vacío, ordenando pagar, amenazándolo con que si no se va a llevar adelante la ejecución, y recién cuando se expide este auto, se expide este auto que ordena llevar adelante la ejecución, recién ahí, nos damos cuenta, se dio cuenta el legislador, el primigenio y luego el del 1069, recién en ese momento salta el tema de los bienes, salta el tema de la ausencia de embargo, sin utilizar la palabra embargo. Y bueno, les propongo esta moraleja, ¿no? Moraleja, que es la moraleja que hay que buscar con lupa. Solo puede haber una ejecución dineraria si es que hay bienes que realizar, que hay bienes que enajenar. Y si esto no es así, la ejecución dineraria va desde la demanda hasta el último acto con el que se satisface total o parcialmente el derecho del ejecutante, ¿no? Lo que el código llama el pago, que presupone un remate exitoso o, en alternativa, la adjudicación al ejecutante del bien que no pudo rematarse, cuando el remate se frustra, como lo vamos a ver. Por lo tanto, nosotros podemos, esto que acabamos de ver, todo lo que hemos visto entre la semana pasada y algo hoy, decir que todo proceso de ejecución, cuando lo que se pretende es dinero, pasa por esta fase introductoria que va de la demanda al auto que ordena llevar adelante la ejecución, es apenas nos introduce a la ejecución y la esperanza de que no se lleve a cabo, ¿no? De que no se lleve a cabo, de todas estas actuaciones, muchas de ellas inútiles, y luego la fase realizativo-satisfactiva, en la que se adoptan las medidas ejecutivas enderezadas a satisfacer el crédito del ejecutante y que se centra en la actividad de remate del bien, que obviamente presupone que se haya embargado bienes, porque si no hay bienes embargados, eso nos va a conducir tarde o temprano, más tarde que temprano, a
al registro de deudores judiciales morosos y ahí se acabó la historia, ¿no? Se acabó la historia. Ahora, estas dos fases, cuando se logran llevar a cabo, todas, constituyen una unidad, como lo era la unidad del texto original del Código de 1912, no ese 1, 2, 3, 4, 5, ¿eh? 5, que nos daba que todo eso era el juicio ejecutivo, todo eso, ¿no? Y entonces hay que ver también con nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más grande, ¿no? Muchísimo más grande, que la fase de todo, ver una unidad en estas dos fases, con mucho esfuerzo, ¿no? Hay que ver que lo que el CPC vigente llama impropiamente proceso único de ejecución, que en realidad es esta fase preliminar, toda enderezada, evitar que la ejecución se haga, ¿no? Le dice, paga porque si no, paga porque si no, vamos a llevar adelante la ejecución, que sería la segunda fase, ¿no? Se lleva adelante el proceso único de ejecución, ¿no? Esto que llama el proceso único terminaría, esto es la fase inicial, y la fase, ¿no? La fase de realización propiamente de realización de los bienes, hay una unidad estructural. Esto que en el código llama ejecución forzada. Esto que llama ejecución forzada es la fase realizativa, satisfactiva de la ejecución dineraria, porque no es para las otras, es solo para la ejecución dineraria. Y el enlace está dado por el artículo 728, ¿no? El artículo 728, que he hecho referencia, ¿no? Tantas veces, ¿no? Una vez firme la resolución judicial que ordena llevar adelante la ejecución, el juez dispondrá la tasación de los bienes. Este es nuestro artículo bisagra, ¿no? Que sirve justamente para juntar estas dos fases aparentemente que serían dos cosas distintas cuando de suyo, ¿no? De suyo, son una unidad estructural. O sea, esa es la idea, ¿no? Porque una vez firme la resolución que ordena llevar adelante la ejecución, que es esta resolución, ese auto, ¿no? Ese auto es el auto del 690E, y en la ejecución de garantías es el auto, bueno, le dan forma de auto, pero debería no siempre ser auto, del 723, ese que ordena el remate del bien, ¿no? Son una unidad estructural. Unidad estructural, es toda una pieza, no es lo que en los juzgados comerciales dicen, ¡ay, la etapa técnica de ejecución! Es la ejecución, es la segunda fase ya propiamente realizativo, satisfactiva, porque apunta a la enajenación de los bienes, naturalmente que tiene que haberse previamente embargado. Por tanto, tenemos que la ejecución, cuando lo que se debe dinero, ¿no? Cuando se debe dinero, está compuesto de esta fase roja, que es esto que el código llama proceso único de ejecución, demanda, mandato, auto que ordena llevar adelante la ejecución, o que es esta fase que todos ven ahí el proceso, pero es en realidad solo una primera fase en donde no vemos ni medio acto ejecutivo, porque ahí debería estar colocado el embargo, pero no lo está, ¿no? A la que le sigue, así llegamos a este auto, abre la puerta al 728 como acto bisagra, ¿no? Actuación del juez que dispone la tasación de los bienes cuando es necesario, lo que venga y sea necesario después. Entonces,
esta es la resolución bisagra, es lo que viene, siempre estuvo allí. El 728 siempre estuvo ahí, que es una versión realmente distorsionada, minimizada, de esas que sí eran mejores disposiciones para establecer la secuencialidad en el viejo código, más o menos la misma idea, pero ya estaba dicho y explicitado del qué se hacía en función de qué se hubiera embargado, que está en esta misma diapositiva, y el juez dispone la tasación, con lo cual arranca la dinámica de la fase realizativa de los bienes. La tasación, como lo veremos la próxima semana ya, es, pues, es parte de la dinámica, ¿no? de esta segunda fase que el código llama ejecución forzada. Así lo reitero, si usted lo ubica en donde está el 728, va bajo el epígrafe de ejecución forzada, que no es la ejecución forzada es todo, ¿no? Es el todo. Y es la fase propiamente de realización cuando se puede llegar ahí, y que puede tener éxito favorable, se obtiene el dinero, o sea, arranca con la tasación, se cierra con el depósito de la suma obtenida en el Banco de la Nación, ¿no? Y de allí, ¿no? De allí saltamos a la fase ya propiamente final, cuando se ha obtenido dinero, en donde se atribuye esa suma al ejecutante, en satisfacción total o por lo menos parcial de su crédito. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Ahora, lo importante para mí, y creo que es muy útil, es que hay que quitarnos esta idea de la cabeza de que lo que el código llama proceso único de ejecución es el proceso de ejecución. Esa es solamente la primera fase, porque está diseñado mal así, del proceso de ejecución. Es, como decía la semana pasada, la antesala para entrar auténticamente a la ejecución, previo, pasito al costado, pidiendo el embargo en el supuesto de que se conozca bienes, ¿no? Y a esta segunda fase solamente podrá ingresar cuando se tienen bienes, y si no, el desenlace, triste desenlace, será la declaración de conclusión del proceso previa inscripción del deudor ejecutado en el registro de deudores judiciales morosos, ¿no? Muy tardíamente, muy mal hecho. Aquí lo dejamos. Como les dije, ahorita hacemos nuestra pausa. Vamos a tener la presentación. Hacemos nuestra pausa y a las... espero que sea puntual, porque vamos a ver, después de 2 años que no uso, ¿no? Que no uso el Classroom, vamos a ver que, porque era un poco tardón, a diferencia del Teams, que todo era puntualísimo, pues en activarse el formulario, pero está programado para que el formulario se active, y así les va a informar a todos a las 1:15 p.m., ¿no? 1:15 p.m. Así que bueno, váyanse a descansar un ratito, a votar los que no han votado y me han estado siguiendo. Y nada, vamos a hacer una pausa. Entonces, yo voy a parar la grabación. Aquí va. Detener la grabación. Detengo la grabación y dejo de grabar. Y nada, bueno, entonces nos vemos. Y yo voy a estar acompañándoles como siempre. Voy a estar aquí sentadita haciendo mis cositas también. Y luego al final
Bueno, al final haré todos los pasos, ¿no? Los pasos para publicar los resultados. Entonces me oculto yo también.